A ver, no podemos perder de vista lo que sigue pasando en Medio Oriente. Desde el viernes, cuando se confirmó el primer ataque, venimos siguiendo con mucho detenimiento lo que está ocurriendo entre Israel e Irán. El día de hoy, un misil iraní impactó contra uno de los principales hospitales al sur de Israel, provocando graves daños. Y del otro lado, Israel ha atacado el reactor nuclear de Arak en Irán. Y además, hay muchas personas en Teherán que están saliendo de la ciudad como pueden, escapando de esta compleja situación que muchos han llamado, han calificado como el momento geopolítico más tenso que se está viviendo en la historia del mundo. Así que esta noche vamos a conversar con Farid Kajat, internacionalista, y también nos acompaña en los estudios Fernando Furman, director de la Asociación Judía del Perú. Gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos. Gracias a ti. Gracias. A ver, explíquennos. ¿Por qué Irán e Israel son enemigos? ¿Qué pasó? ¿Por qué han llegado a esta situación? ¿Quién empieza? Sí, a ver, con Farid. Comienza con la caída del régimen del Shah en Irán, que era aliado de Israel, y el cambio con el nuevo régimen tiene que ver, bueno, por un lado, Irán claramente dice que no acepta la legitimidad de la existencia de Israel. Ajá. Pero como ese no es un fin lícito bajo el derecho internacional, su plan B, digamos, es decir, que son los portaestandartes de los derechos de los palestinos, que es decir, es una causa legítima bajo el derecho internacional, y se enfrentan por primera vez desde el año pasado de manera directa. Hasta ahora el enfrentamiento era a través de proxies, ¿no?, de grupos aliados en la región. Ajá, de acuerdo. ¿Cuál es su visión, su análisis? ¿Por qué llegan a esta situación? ¿Por qué son enemigos? Israel es el centro, el eje de la modernización en Medio Oriente. Es la única democracia, una democracia parlamentarista, basada en alianzas para lograr que un primer ministro llegue al gobierno. Un país que cuando se funda, Ben Gurión, empieza a ser un país que busca la modernidad, nace como un país de izquierda con los kibbutz, un país entre laico y religioso, nace un poco más laico que religioso, y de acuerdo a las situaciones geopolíticas se va reestructurando, se va acomodando, y surge el tema de que en el 48, con el decreto de partición de Naciones Unidas, Israel se funda y se divide el territorio en dos estados. El mundo árabe, incluyendo a los palestinos, por supuesto, no acepta la partición y empieza un sinnúmero de guerras que hasta hoy no terminan. Sin embargo, se ha llegado a varias situaciones de paz basadas en canjes de paz por territorio, con Egipto, con Jordania, ahora con los acuerdos de Abraham con Emiratos. Estaba lista para firmarse la Arabia Saudita, Líbano con la caída de Hezbollah es probable que también surja, y va dentro del proceso de despetrolización de Oriente, que calcula ya que el petróleo tiene fecha de caducidad, y los países árabes, sobre todo los sunitas, buscan modernizarse. A ver, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha justificado estos ataques diciendo que Irán tiene un programa nuclear y ya está casi listo de tener bombas nucleares. ¿Se justifican estos ataques, esta guerra preventiva que él comenzó el día viernes? En lo absoluto. Benjamín Netanyahu, le pasé los videos a la productora, viene afirmando que Irán está a meses o menos de un año de obtener una bomba atómica reiteradamente desde 1996. Y 30 años después sigue sin existir. Ajá. Segundo, Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Israel no. Por eso recibe inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica, que se resiste a recibir Israel, pese a que hay un pedido explícito del Consejo de Seguridad. Lo que sí es cierto es que después de que Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear con Irán, Irán empieza a enriquecer uranio de una manera, en mi opinión, provocadora, al 60%. 60% es mucho más de lo que necesitas para uso civil, pero menos de lo que necesitas para uso militar.
Pero la inteligencia estadounidense, a través de Tulsi Gabbard, bajo el gobierno de Trump, no el gobierno de Biden, dijo en marzo que Irán no tenía un programa de armas nucleares. Y lo mismo dice la Organización Internacional de Energía Atómica. De acuerdo, pero no es el análisis que hace Israel, que dicho sea de paso no ha presentado pruebas concretas de que estas bombas ya estén listas o casi listas. Bueno, el mismo señor Cascata acaba de decir que, y así es sabido, que el uranio ya estaba al 60%, que es más de lo que se requiere para una opción civil. Podemos esperar que llegue al 100%, por eso se llama una operación preventiva. Y definitivamente hoy nos hemos dado cuenta que en Irán hay más miembros del Mossad que inspectores de Naciones Unidas para verificar en qué situación está el tema atómica, y sí hay una amenaza constante y permanente de la destrucción del Estado Pero de había Israel. una conversación de por medio, ¿no?, que estaba liderando Estados Unidos con Irán para ponerle fin a este programa nuclear. Y lo que hace Israel es atacar el viernes y la negociación se iba a dar 2 días después. No, la negociación, Trump le da la fecha de negociación un día, que lo llama el día 60, y Israel ataca el día 61. Pero hay una reunión programada, ¿no?, 2 días después, Sí. para el domingo, sí. Sí, la vi. No, a ver, yo creo que el momento no tiene que ver con el grado de avance del programa nuclear. La propia inteligencia estadounidense, un reporte de la CNN lo señala recién, estimaba que en caso de buscar obtener un arma atómica, que no estaba haciendo según la inteligencia norteamericana, le tomaría 3 años, no era algo inminente. Aquí hay otros 2 factores. Benjamín Netanyahu compareció ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos en 2015 para pedir que no se adopte el programa nuclear con Irán. Él ha estado en contra de cualquier negociación en donde Irán pueda, como resultado de la misma, tener un programa nuclear. Así que estaba en contra de esta negociación que la siguiente sesión se iba a llevar a cabo el domingo. Y en segundo lugar, 55% de los israelíes ante este ataque consideraban que la guerra en Gaza tenía como propósito fundamental cubrirle las espaldas a Netanyahu, que tiene cargos penales y que estuvo a punto de perder una votación para que abandone el gobierno, y está en una constante fuga hacia adelante desde hace más de 1 año y medio. Claro, pero ahora estamos hablando de una situación más compleja, ¿no?, porque no se está enfrentando en la Franja de Gaza a un grupo terrorista, sino a una nación, a un país. ¿Israel tiene bombas nucleares? No lo sé, Israel nunca ha declarado que las tenga. Hay distintas suposiciones. Sobre Gaza, quiero recordar que todavía quedan 58 rehenes, no todos vivos, y la gran pregunta es ¿por qué no Hamas devuelve esos rehenes? ¿Por qué no los devolvió antes? Primero, ¿por qué los tomó como rehenes a los que tomó? Y después, ¿por qué no los devolvió como un elemento de negociación para terminar? Había un cese al fuego que rompió Netanyahu. Ese cese al fuego iba a conducir a la liberación de todos los rehenes, que efectivamente fue un crimen lo que hizo Hamas, no solo al capturar rehenes, sino al matar civiles el 7 de octubre de 2023, pero había un acuerdo de cese al fuego, se estaba implementando, Netanyahu lo rompió. Ese acuerdo iba a llevar a la liberación total de los rehenes. Si esa era la prioridad, esa era la vía para conseguirlo. Yo dudo que ese acuerdo hubiera llevado a la liberación de los rehenes, sino que era un tema Estaba llevando a la ganar liberación tiempo. de rehenes, se habían liberado varios. Pero ahora la situación ha escalado mucho más y se están atacando también puntos civiles, residencias, hoy también un hospital de ambos lados. El ataque viene de ambos lados, con la diferencia que, claro, Israel tiene esta protección, ¿no?, ese domo que le permite interceptar algunos misiles, pero de todas maneras ha logrado que algunos de ellos, Irán ha logrado que algunos de ellos impacten. Entonces, el riesgo es que esto siga escalando y que la situación pueda, digamos, entrar a terrenos mucho más complicados. Y se ha especulado, bueno, basándonos un poco en las declaraciones que han dado desde Israel, que se estaría buscando cambiar el régimen en Teherán. ¿Por qué? Porque el ministro de Defensa de Israel ha hecho declaraciones como que el ayatolá Ali Khamenei no puede seguir existiendo. ¿Netanyahu piensa lo mismo? Acaba de decir que no es un objetivo explícito de Israel el derrocamiento del régimen, que si eso ocurre sería como un subproducto de las acciones de Israel, pero no es un propósito explícito. Ahora, unos días antes se decía algo distinto. Sobre las bombas atómicas de Israel, la inteligencia estadounidense
las inteligencias europeas coinciden en que tiene un arsenal que significativo. Sí tendría, sí. Israel no lo niega, no lo afirma tampoco, pero no lo niega. Y las investigaciones independientes también concluyen lo mismo, incluyendo una investigación del Parlamento británico. ¿Israel intenta un cambio de régimen en Teherán? Israel lo que busca es tener interlocutores válidos, y un interlocutor válido no es alguien que no te reconoce y que amenaza permanentemente con destruirte como uno de sus objetivos para unir a su país. Pero la solución tampoco es terminar con ese interlocutor, ¿no? La solución es que el pueblo iraní elija un interlocutor válido. El pueblo iraní es que tiene elecciones, funciona como una semidemocracia donde eligen a un presidente, pero ese presidente está sujeto a una teocracia, que son los que determinan realmente las acciones. ¿Intenta Israel un cambio? ¿Qué tanto puede escalar eso? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Me voy a una rápida pausa y regresamos de inmediato aquí en 2025. Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué posibilidades hay de que siga escalando el conflicto entre Israel e Irán? Y en todo esto, ¿qué rol está jugando Estados Unidos, principal aliado de Israel? ¿Cómo ve la situación? Estados Unidos juega el rol de que ha conseguido que alguien le haga su trabajo sucio. Estados Unidos está mirando, apoyando, pero Trump trata de cumplir con su oferta electoral de no intervencionista, pero definitivamente apoya bajo su argumento, además de su apoyo incondicional a Israel, pero el argumento de que le dio todas las facilidades a Irán y no le hicieron caso. Y Trump es una persona que no le gusta que no le hagan caso. Y hoy ha dicho, o sea, medios estadounidenses han reportado que Trump habría aprobado los planes, pero que todavía va a esperar, ¿no? O sea, ¿qué va a esperar? A ver, está movilizando tropas a la región, aviones, barcos, o sea, va a crear una sensación de amenaza real. O sea, le va a dar recursos a Israel. No, sus propios recursos los está movilizando a la región por la eventualidad de que decide intervenir. De acuerdo. Pero por otro lado, hace un par de días decía, no quiero negociar, solo aceptaré una rendición incondicional, y ahora dice, bueno, voy a darme 2 semanas porque sí hay la posibilidad de una negociación. Taco, como le decía, ¿no? Pero Irán ha dicho, no me voy a rendir, ¿no? O sea, esa posibilidad, pero no sé si está en el pero ahora tablero. se está hablando de negociar, no de rendición incondicional. Y claro, el tema va a ser el de siempre, ¿no? Trump no acepta, y en eso está alineado con Israel, a diferencia de Obama, que Irán tenga capacidad de enriquecimiento de uranio. O sea, ese es el nudo gordiano de la negociación. Todo lo demás está más o menos claro. La gran pregunta es si Irán va a aceptar esta vez lo que no ha aceptado en negociaciones pasadas. Ahora, si tu único propósito es civil y estás recibiendo los ataques que recibes y las sanciones que has padecido a lo largo de décadas, parecería razonable que cedan, pero bueno, de acuerdo, eso está por verse. Y si el objetivo de Israel es terminar con el programa nuclear de Irán, Estados Unidos tiene ese armamento que le permitiría, por ejemplo, llegar a esta planta de Fordow, ¿no? Que está bajo tierra, debajo de una montaña. Digamos que Estados Unidos sí tiene armamento para poder llegar a ese punto. Eso es lo peligroso también. Lo peligroso sería que no llegue. ¿Usted considera que sí debería llegar y terminar con ese programa? De esa manera. No, la única manera. No hay salida diplomática. Ya ha demostrado Irak muchas veces y muchos años que no necesariamente le hacen mucho caso a las salidas diplomáticas. Tienen el sustento religioso que les permite a veces no hacer caso a lo que pactan por un fin superior. ¿Y Donald Trump, pero usted estaría dispuesto a ofrecer ese apoyo? Donald Trump es Donald Trump, no, él va a mover, y sobre los 15 días lo que mencionó fue que vas a tomarse hasta 15 días, y lo que se supone y lo que se ve en los mapas es que son los 15 días que quizá ahorita para agrupar sus fuerzas en la zona y poder tener los aviones, los portaaviones y ¿Qué todo piensas de eso, Fred? Bueno, sobre el tema de la negociación, yo diría, quien no firma el Tratado de No Proliferación Nuclear es Israel. Quien no está bajo inspecciones de la Organización Internacional de Energía Atómica es Israel. Quien ha invadido a todos sus vecinos es Israel, y más de una vez en algunos casos, no Irán.
El régimen iraní es una dictadura que ha generado inestabilidad en la región, pero en estos temas que he mencionado hay una diferencia, y es Israel quien tiene armas atómicas. No hay ninguna evidencia pública de que Irán las esté construyendo. En cualquier caso, la razón por la que Trump dijo que no quería cambios de régimen o guerras en Oriente Medio era, uno, porque la prioridad ahora se suponía que era la contención de China, y dos, porque ya vimos lo que pasó cuando intentó esa vía en Irak y en Afganistán. En Afganistán, tras 20 años de guerra, regresan los talibanes al poder. Irak era un país dictatorial pero estable. Ahora es un país crónicamente inestable, donde surgió el Estado Islámico y hay guerrillas pro-iraníes. De acuerdo, pero claro, me preocupa porque definitivamente también la manera en como usted nos ha explicado que sería la salida, atacar y terminar con esa planta nuclear de Fordow para que se finalice con el programa nuclear, sería la única salida. Del otro lado, ¿quién apoya a Irán? ¿Quiénes son sus aliados? Me voy a una rápida pausa y regresamos inmediato con eso en 2025. Bien, estamos de regreso en 2025. Y a ver, ¿qué salidas se ven a eso? Yo planteaba si es que todavía sobre la mesa podría existir una salida diplomática. Usted me decía que no la ve tan viable. ¿Cómo lo ves, Farid? Yo creo que es probable. Trump, a ver, cuando a mí me preguntaban si podía decir algo bueno del primer gobierno de Trump, lo que yo decía es, no empezó ninguna nueva guerra. O sea, cómo han cambiado los Estados Unidos, que ahora el partido belicista es el demócrata. Y Trump más bien no empezó ninguna nueva guerra porque era muy cauto respecto a las consecuencias. Espero que esa cautela vuelva a surgir, porque si no, una intervención norteamericana puede hacer arder la región, y no solo en Oriente Medio. Y porque Irán, además, me comentaban en la pausa, no tiene un país, digamos, tan poderoso como Estados Unidos que lo respalde. En lo absoluto. De acuerdo. ¿Cómo ve usted eso? Que también el régimen de los ayatolás puede caer por su propio peso. O sea, Irán hay mucha gente opuesta al sí, régimen, que había protestas muy duras, pero harta ya de eso. no lo han logrado, digamos. Pero también tenemos el ejemplo de otros países de la zona, no con el nivel intelectual y de cultura y de historia. Recordemos que Irak es un país persa, es un país que durante la época del Shah fue sumamente occidental, y si nos vamos más atrás, en realidad tuvo unas filosofías como el zoroastrismo, que en realidad hasta te diría que fue el origen del monoteísmo en la humanidad. Entonces tienen elementos como para poder gobernarse y entrar a un sistema occidental. Cierro con eso. ¿Podría Irán bloquear la salida de petróleo para forzar a otros países que le compran a que los apoyen? No para que lo apoyen, pero para que intercedan, ¿no? Es relativamente fácil cerrar el estrecho de Hormuz. Irán ya lo hizo en la década del 80 durante su guerra con Irak. Podría hacerlo con lanchas artilladas, que eso es importante porque si minas el estrecho no pasa nadie, y por ahí sale el petróleo que Irán le vende a China. Claro. Pero si lanzas ataques con lanchas artilladas, puedes atacar selectivamente según la bandera del carguero. De acuerdo, y eso sería peligroso también, Pero ¿no? también puede hacer que China, en vez de aliarse con Irán para que no lo haga, pueda colaborar para que caiga Puede el tomar una régimen. postura más firme, ¿no? Que hoy, por ejemplo, China, Rusia no la están teniendo. Y eso nos va a afectar a nosotros que importamos petróleo, si ocurre. De acuerdo. Ahí también hay que A todo el ponerle mundo, sí. muchísimo ojo. Bueno, vamos a estar atentos a esta situación. ¿A qué decide Donald Trump que se va a tomar hasta 2 semanas, ha dicho, ¿no? Hasta 2 semanas para pensar un poco la situación, porque definitivamente tiene un rol importante en lo que vaya a ocurrir en Medio Oriente. Yo les agradezco a los dos por haberme acompañado, han sido muy gentiles por haber estado esta noche en Gracias a ti. 2025. Nos veremos en 2 semanas. Nos veremos en 2 semanas y espero que con mejores noticias. Espero que no haya necesidad de reunirnos en 2 semanas. Por lo menos para hablar de un escenario positivo, espero que así sea y los vuelva a convocar. Gracias a los dos por haber estado aquí. No, Y a ustedes